Ok, buenos días hermanos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles, perdón que hoy estamos aquí. Nuestro amado hermano Benny pues no se siente muy bien, así que les pido que oremos por él, ¿verdad? Pero vamos a adorar al Señor. ¿Están listos? Amén. Bueno, vamos a glorificar al Señor. Las cadenas de la muerte me quebró. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Proclamo al que en la cruz por mí murió, Él cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad, hay libertad. A ver, antes de que pase el hermano, todos. 1, 2. Rompió mis cadenas, echó mi maldad, lavó mis pecados, me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, Me dio vida nueva y
al fondo del mar, echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Amén. En el nombre del Señor hay libertad. Adelante, mi hermano. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Luces, por favor, porque me siento muy raro así. Hermanos, Dios los bendiga. Es una alegría y es un honor estar aquí dándoles la bienvenida. Dios los bendiga y prospere todo este próximo año, pero quisiera que fuera a partir de ahora. ¿Sí? Hermanos, tenemos muchas ausencias. Hay unos hermanos que están de viaje visitando a algunos familiares, pero muchos también están enfermos. ¿Sí? Y algunos vienen en camino aún. Entonces, no tenemos ningún aviso en especial. Solamente la Iglesia Hispana Nueva Vida les desea a todos ustedes un feliz año nuevo. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar por el servicio, por los hermanos que vienen en camino y por los hermanos que están enfermos. ¿Sí? Padre amado, te damos gracias, Padre, por este hermoso día que nos has dado. Y mucho más hermoso es, Señor, porque acudimos aquí a tu templo, Señor, con gozo, para venir a alabarte, para venir a adorarte y también para escuchar tu palabra, Padre. Te doy gracias por los hermanos que se han dado cita el día de hoy. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor, y te pedimos por los hermanos que están enfermos, Señor, por nuestro hermano Beni, por Lupita, Braulio, por la hermana Estelita, por la hermana María Cortés y alguno otro, Señor, que se me escapa de la mano. Y te pido por los que están de viaje, Señor, protégelos por donde anden, y Señor, y que tengan la oportunidad de platicar y hablar de ti, Padre. En este momento también te pido, Señor, por el servicio que queremos ofrecerte. Te pedimos que bendiga sobremanera a nuestro pastor, Señor, que tú siempre, como lo haces, insuflas amor y cariño y sabiduría, Señor, cuando tu palabra es predicada. Te pido los bendigas a él y a su familia. Señor, te damos las gracias también, Señor, porque contamos con esta maravillosa familia que es de nuestro pastor. Señor, es una bendición para seguirte alabando, Padre. Te damos las gracias, Padre, por todo esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a ponernos de pie. Vamos a alabar al Señor con todo nuestro corazón. Cuando venimos y nos reunimos el domingo, hermanos, venimos delante de la presencia de Dios. Entonces recuerde usted que cuando venimos estamos delante de quién, ante quién nos estamos presentando. Aquí no estamos, esto no es una reunión social, ¿sí? Esto no es una reunión política ni es una reunión de ningún tipo de índole. Aquí todos nosotros estamos delante de la presencia del Señor. Tengamos cuidado de cómo está nuestro corazón, de presentarnos con la actitud correcta, con el sentir correcto, para acercarnos ante su presencia y adorar a nuestro Dios, porque la Escritura dice que nuestro Dios es un Dios santo. Amén. Su santidad es fuego consumidor. Amén. Pero solamente por su misericordia y por la obra de Cristo, pecadores como usted y como yo podemos acercarnos a Él en esta mañana. Señor.
Vamos a exaltar el nombre del Señor. Exaltar. El Señor, nuestro Dios. Exaltar. El Señor, nuestro Dios. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postrar ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Y postraos ante el estrado de sus pies, nuestro Dios santo es. Amén al Señor que es santo. La Escritura dice que Él es santo, 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 porque nuestro Dios es un Dios que existe en una unidad perfecta donde tres personas divinas y eternas viven en una comunión infinita de amor. Regocíjate, oh pueblo, su grandeza proclamar. Su Hijo entregó y nos vino a salvar. Su Espíritu nos fortalece y nos guía a la verdad. Venid, gozaos todos, venid y adorar. Te alabamos, oh Padre, te venimos a adorar, pues siendo pecadores decidiste amar. Omnipotente y omnisciente, omnipresente y eterna, eres glorioso y al mismo tiempo eres un Dios personal. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca faltará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad, misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. En su muerte dolorosa y en su resurrección, Jesucristo el victorioso nos trajo salvación, y su pueblo está esperando porque Él regresará y nos llevará al cielo, donde podremos cantar. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu,
su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad, misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre. Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu, pues su amor nunca cambiará. Gloria para siempre a la Santa Trinidad, misericordia nunca faltará. Y con nosotros Él siempre estará. Pueden sentarse, hermanos. Pásame, hermano. ¿Quién va a orar por la ofrenda, por favor? Adelante. Hermanos, me acompañan a orar por la ofrenda, por favor. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por darnos la vida, Padre, por darnos salud, Padre. Y te pido, Padre, que le des sanidad a los que están enfermos, Señor. Y Padre, te queremos pedir por las ofrendas que se van a recoger el día de hoy, Señor, que tú las bendigas y las santifiques, Padre, y que las multipliques, Padre, para tu reino, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias.
inagotable, el gran yo soy, el Rey de gloria y gracia es. Unido a Él no muero yo, su sangre mi maldad compró, mi vida está escondida con Jesús mi Salvador y Dios, Jesús mi Salvador y Dios. Si tú estás unido a Cristo, canta conmigo con todo gozo y alegría esta parte, ¿ok? Unido a Cristo. Unido a Él no muero yo, su sangre mi maldad compró, mi vida está escondida por Jesús mi Salvador y Dios, Jesús mi Salvador. Señor, tú eres nuestro Salvador, nuestro mediador, nuestra gloria, nuestro anhelo, nuestro deseo, nuestro gozo, nuestra fuente inagotable, nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestra redención, nuestra justificación, nuestra salvación, nuestra gloria, nuestro honor, nuestra bendición, nuestra felicidad. Todo eres tú. Tú eres todo. Y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Amén. Pero aquel que tiene todo y no tiene a Cristo no tiene nada. Danos el gozo y la bendición de conocerte como el Dios soberano, como el Dios que tiene todas las cosas en su mano. Danos la bendición de vivir para ti. Oh Señor, refugio nos ha sido de generación a generación. Oh Señor, refugio nos ha sido de generación a generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo,
generación, en generación. Vamos a orar. Señor, te agradecemos en esta tarde por tu bondad. No queremos venir delante de ti, Señor, con un corazón, con una actitud incorrecta. No queremos venir ante ti, Señor, con dureza en nuestro corazón. No queremos acercarnos a ti solamente por obtener aquellas cosas que deseamos. No queremos buscarte como si tú fueses solamente un medio para alcanzar algo que nosotros deseamos. En esta hora venimos delante de ti confesando que muchas veces nuestro amor por ti está marcado por un deseo incorrecto. Venimos ante ti en esta hora, habiendo vivido este año con tantas tribulaciones, dificultades, venimos ante ti, Señor, para buscarte a ti, para venir desnudos delante de tu presencia, confesando nuestra necesidad de conocerte, de caminar contigo, de buscarte. Respóndenos, Señor. Permite que podamos encontrarte. Permite que este ejercicio de reunirnos los domingos para adorarte no sea un ejercicio fútil, sin utilidad. Permite que sea un verdadero encuentro, donde venimos delante de tu santa presencia y estamos maravillados ante tu gloria. Y nuestra vida gira en torno a este principio, Señor. Te pedimos, Padre, que hables a nuestros corazones. Haz que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones, ensancha nuestros corazones. Háblanos, Señor. Guíanos, dirígenos. No es importante agradar a las personas. No es importante, Señor, sorprender a las personas, quedar bien con los demás, tener una buena reputación. Lo importante, Señor, es ser agradable delante de tus ojos. Y no lo somos por nosotros mismos, lo somos por la confianza que hemos puesto en el Salvador, nuestro mediador perfecto. En esta hora venimos a ti. Encuéntrate con nosotros. Encuéntranos, Señor. Permítenos encontrarte. Te agradezco por cada uno de mis hermanos, Señor, que están presentes, los que no están, que les bendigas donde quiera que estén. Acuérdate de nuestros hermanos que están atravesando enfermedad, nuestros hermanos Tinajero, Beni, que se puso malo ayer, Señor, y los demás hermanos que también están en estas dificultades, los que tienen ansiedad y temor. A todos los ponemos en tus manos, Señor. Suplicamos tu gracia, tu bendición, tu presencia, Padre. Habla a los corazones. Todo lo ponemos en tus manos y te agradecemos tu misericordia y tu bondad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, buenos días una vez más. ¿Cómo están? Qué gusto verlos a todos. Como dijo nuestro hermano Luis, hay varios hermanos que están viajando y algunos otros fuera, ¿verdad?, por causa de enfermedad y algunas otras cuestiones. Pero en esta hora estamos aquí reunidos para alabar al Señor y escuchar su palabra. Quisiera pedirles que abran la Escritura en el Salmo 90, por favor. Así que si son tan amables, vamos a buscar Salmo 90. Y vamos a estudiar este Salmo el día de hoy y reflexionar un poquito al término de este año acerca de las circunstancias que hemos atravesado y lo que ha de venir, las cosas que han de ocurrir y cómo debemos afrontar el porvenir. Pero vamos a leer primero la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor, oración de Moisés, varón de Dios, Salmo 90, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Un salmo muy interesante. En el libro de los Salmos hay diferentes tipos de salmos, ¿sí? Hay salmos de alabanza. Algunas veces usted ve la inscripción que dice canto gradual. Hay salmos que se acostumbraba a cantar a medida que la gente iba en peregrinación a Jerusalén y subiendo. Jerusalén es una ciudad en las montañas. A medida que la gente iba ascendiendo, iban cantando esos cantos, y por eso se llaman cantos de alabanza, cantos graduales, es decir, cantos que se van cantando a medida que la gente va avanzando hacia Jerusalén. Hay salmos que son lamentos. Hay salmos donde el salmista está deprimido y está lamentando su condición delante de Dios. Hay salmos donde el salmista está orando porque a sus enemigos les vaya muy mal. Se llaman salmos imprecatorios, ¿sí? Hay salmos donde el salmista está haciendo una petición especial delante de Dios. Hay salmos que tienen que ver con el rey, ¿sí? Que tienen que ver con la gloria y la magnificencia del rey. Pero este salmo que estamos estudiando en este día es un salmo de sabiduría. La sabiduría en la Biblia tiene que ver con la manera correcta de vivir. Tiene que ver con cómo vivir, cómo tomar decisiones adecuadas en nuestra vida. Entonces el Salmo 90 es un salmo de sabiduría. Ahora, si usted lo lee, puede considerarlo un salmo un poco depresivo, porque tiene algunas, ¿cómo se dice?, expresiones bastante fuertes. En realidad el salmo es un contraste entre la soberanía de Dios y la transitoriedad, la brevedad, lo efímero de la vida del ser humano. La oración, según entendemos, es un salmo escrito por Moisés, quien pasó muchas situaciones, ahora lo vamos a ver. Pero pensé, hermanos, que era un buen tiempo para estudiar este salmo hoy, porque estamos terminando un año en el que hemos pasado por muchas circunstancias difíciles. Este año, casi todo el mundo está de acuerdo, el año 2020 ha sido un año muy complicado, en muchos sentidos, ¿cierto? Por supuesto, tenemos la pandemia que ha hecho la vida de todo el mundo muy complicada, muy difícil, ha generado ansiedad. Bueno, todavía en muchos de nosotros genera gran cantidad de ansiedad, no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Ha afectado todos los ámbitos de la existencia de la vida, ha afectado aún las reuniones familiares en el tiempo de Navidad y en tiempo de fin de año. Lo pensamos dos veces si nos reunimos con nuestra familia o no, ¿cierto? Y es muy triste muchas veces ver a personas enfermar, ir al hospital y los familiares no pueden estar en el hospital junto a sus seres queridos que están enfermos porque la enfermedad es tan contagiosa que no pueden estar ahí. Y hay gente que ha experimentado la terrible situación de morir a solas en un hospital, sin tener a nadie al lado. Entonces es algo complicado, es una situación difícil, genera ansiedad en nuestro corazón y genera mucho conflicto. Por supuesto, en otros ámbitos de la existencia
Ha generado situaciones difíciles en el trabajo, la gente no puede trabajar como trabajaba antes, la gente no puede salir a comprar, aunque todo el mundo encuentra cómo salir a comprar, ¿verdad? Es muy interesante porque yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, les decíamos a los hermanos, no vamos a tener servicio porque tenemos la pandemia, y los hermanos no venían a la iglesia porque estaba la pandemia, pero todos andaban en el mall y andaban en la, ¿cómo se dice? En la pulga, ¿verdad? No sé cómo le llaman aquí, el flea market, pero andaban todos allá. Está bien. Cuando se trata de comprar, siempre encontramos el modo. Y muchas de estas situaciones que generan ansiedad y temor en nuestro corazón. El año 2020 ha sido un año conflictivo también por el tipo de gobierno que tuvimos. ¿Sí? Hubo mucha discusión, mucha polarización. La gente a favor del gobierno, totalmente a la derecha, y la gente en contra del gobierno. Y unos contra otros, y ataques entre grupos de diferentes personas, ataques raciales, situaciones de ese tipo, y un conflicto en todos los sentidos. La gente manejando por las calles enojados unos con otros, encontrándose en las tiendas y enojados, ¿sí? Y todo el mundo de mal humor, y todo el mundo sacando la peor versión de lo que pueden ser. Y esto afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Por supuesto, una gran tristeza en los últimos años ha sido ver a la iglesia del Señor confundirse respecto a cuál es su misión. Un aspecto muy difícil ha sido ver a los hermanos en las iglesias entrar en conflicto unos con otros, ¿sí? Entrar en pleitos, en cuestiones de defender ideologías que son humanas, en lugar de que la iglesia se aboque a cuál es la misión que la iglesia tiene. Frente a todas estas cosas que generan en el corazón del ser humano mucha ansiedad y muchos conflictos, Moisés, a través de este salmo, está ayudándonos a poder tener una perspectiva más clara de todas las cosas, ¿sí? Porque el salmo tiene que ver con algo muy importante: ¿quién es Dios y quién eres tú? Eso es lo que el salmo tiene que ver. Si lees el salmo, debes entender que el salmo te está diciendo quién es Dios y quién eres tú. El salmo está escrito desde la perspectiva de que existe un soberano sobre el universo. Y ese soberano sobre el universo no solamente tiene control de cada circunstancia, sino que además es su propósito y su plan divino cada cosa que ocurre en el mundo. Al soberano del universo, al Dios soberano del universo, no le sorprenden las circunstancias o las cosas que ocurren, porque es parte de su plan y de su propósito. Y muchos de nosotros vivimos con el temor de qué es lo que va a pasar. Pero el creyente debe entender que Dios es soberano y nuestra vida está en sus manos. Somos de Él. Ahora vamos a ver la oración de Moisés, ¿sí? Vamos a ver la oración de Moisés y más o menos como lo he dividido el Salmo, voy a ir a través de todo el Salmo, así que lo voy a hacer breve, pero hay tres verdades que Moisés nos enseña, se las voy a decir rápido, del versículo 1 y 2, Dios es el soberano, creador de todo. Del versículo 3 al 6, el soberano sobre la vida del hombre. Y del versículo 7 al 11, Él es el soberano sobre el juicio. Aquí hay un lamento en Moisés respecto a por qué viene el juicio de Dios. Y al final, la última parte del Salmo, del versículo 12 al 17, es una oración. Y me gustaría que este día, hoy, termináramos este año haciendo esta oración que Moisés hizo. Porque si oras de esta manera, Dios te va a bendecir. Pero si oras de una manera equivocada, el Señor no te va a bendecir. Entonces vamos a comenzar. Entonces el Salmo es un Salmo de Moisés. Si esto es real, y pues por supuesto que lo es, porque usted ve esas pequeñas frases que están arriba de los Salmos, no las letras en negro. Las letras en negro son letras del editor de la Biblia, esas no son inspiradas, ¿sí? Pero las letras que están debajo de esas, antes de que el Salmo comience, esas son parte del texto bíblico. Entonces usted ve que dice ahí, oración de Moisés, varón de Dios. Eso es parte del texto bíblico.
entonces entendemos que este salmo fue escrito por Moisés. Y si esto es así, entonces entendemos que es el salmo más antiguo, el salmo más antiguo que existe. En el primer versículo Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. La primera expresión, mis hermanos, es muy interesante que Moisés use esta expresión de ser refugio. Cuando Moisés pasó 40 años en el desierto con el pueblo. ¿Sí? Si usted recuerda la historia de Moisés, Moisés fue este hombre a quien Dios comisionó para que fuera a hablar con el rey más poderoso del mundo para decirle que dejara a su pueblo en libertad. Y Moisés fue a hablar con el rey y después de una gran demostración del poder de Dios por medio de obras maravillosas y el milagro más impactante de todo el Antiguo Testamento, que fue el abrir el Mar Rojo y que el pueblo pasara por en seco cuando sus enemigos los estaban persiguiendo, después de esta maravillosa gloria de mirar la mano de Dios y que Dios otorga la libertad al pueblo con su brazo extendido de poder, Moisés se encuentra con el pueblo en el desierto. Pero este es un pueblo inconforme, es un pueblo rebelde, es un pueblo difícil, es un pueblo que no está agradecido con Dios por la libertad, está enojado con Dios porque le ha quitado el Señor las comodidades que tenía. Y debido a la desobediencia del pueblo, Dios determina que el pueblo va a pasar 40 años vagando en el desierto. Ahora déjeme preguntarle, ¿qué lugar de refugio hay en el desierto? ¿A dónde se puede refugiar usted en el desierto? ¿A dónde? En el desierto hay gran calor durante el día. ¿A dónde puede esconderse del desierto? Vaya aquí al desierto de Arizona, maneje un poquito hacia el este y vaya ahí donde está el calor. ¿A dónde se puede esconder del sol? En el desierto. Y en la noche hay frío extremo. ¿A dónde puede esconderse de frío extremo? Y Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú eres el refugio. Y Moisés hace esta exclamación. ¿Sabe por qué hace esta exclamación Moisés, mis hermanos? Porque Israel tiene una gran experiencia. La gran enseñanza del desierto es esta. En el desierto, Dios le quita a Israel todas las vendas para dejarle ver que la vida y la existencia del hombre depende del Señor. Israel, cuando pasó el desierto, en un lugar donde no hay nada, en un lugar donde no puedes cosechar, donde no puedes producir, donde no puedes trabajar, donde no te puedes esconder del clima, donde no te puedes esconder de los animales salvajes, en un lugar donde estás a la intemperie, totalmente vulnerable, Dios se convierte en el refugio y el proveedor de Israel. Pero usé una expresión incorrecta, porque dije Dios se convierte. La realidad es que Dios siempre fue y siempre ha sido el proveedor y el refugio de su pueblo. El problema es que su pueblo no lo entiende. El pueblo pensaba que ellos eran su protección y su refugio, no Dios. Y Dios los lleva al desierto. Y Dios les dice: aquí en el desierto no hay nada. Cuando ellos tenían hambre, ¿qué hizo Dios? Les mandó pan del cielo. Cuando ellos tenían sed, ¿qué hizo? Les sacó agua de la roca. Cuando dijeron: ¡y puro pan, ya estamos cansados de comer pan, queremos carne! ¿Qué hizo Dios? Les mandó las codornices para que se alimentaran. En el día, cuando hace calor, ¿sabe lo que ocurría? Venía una nube que los protegía del sol. Y en la noche, cuando hace frío, había una columna de fuego que les calentaba. En todo y por todo, la misericordia y la mano de Dios era tan evidente que ellos podían ver la provisión de Dios, porque en el desierto ellos sabían que su existencia dependía plena y totalmente del Señor. Pero esto, mis hermanos, no es diferente de lo que ocurre en todo momento. Por eso usted ve que cuando acaban los 40 años en el desierto
Y cuando Moisés está hablando con la nueva generación y les está diciendo, ¿sí? Moisés sabe que van a entrar en la tierra prometida y que cuando entren en la tierra prometida y tengan sus fincas, tengan sus tierras y siembren y cosechen y tengan alimento y tengan riqueza, Moisés sabe que el corazón de ellos se va a endurecer. ¿Y sabe cuál es la orden? ¿Sabe cuál es el sermón? ¿Sabe cuál es el consejo de Moisés? El consejo es, acuérdate que el Señor es tu refugio. Él es tu proveedor. Para que cuando entres en la tierra prometida y tengas todas estas riquezas, no digas en tu corazón, oh, es mi capacidad, es mi orgullo, es mi sabiduría lo que me ha conseguido estas riquezas. Moisés dice, no, para que entiendas que es el Señor el que te da la fuerza para producir las riquezas. Él es tu refugio. Él es el lugar donde te puedes esconder. Porque al final de cuentas, Él es el proveedor de todo. No hay nada que tengas. Ustedes me van a escuchar hablar de esto una y otra vez, pero lo repito sin avergonzarme. Y que digan, este pastor siempre está repitiéndose. No, está bien. Esta es una verdad que nos cuesta mucho trabajo entender. ¿Sabe cuál es? Todo lo que tenemos viene de Dios. ¿Qué cosa tienes que sea tuya? ¿Qué cosa tienes que sea realmente tuya? ¿Qué cosa? ¿Tu casa? ¿Tu carro? ¿Tu trabajo? ¿Tu sabiduría? ¿Tu inteligencia? ¿Tu buen porte? ¿Tu elegancia? ¿Te miras al espejo y le das gloria a Dios por lo que ves en el espejo? ¿Te lo debes a ti mismo? No. Solo hay una cosa que es nuestro. Y eso no es algo agradable, son nuestros pecados. Pero Moisés dice, Señor, tú nos has sido refugio. La verdad es que el Dios soberano es el refugio, es el proveedor, es de quien vienen todas las cosas. Y Moisés dice, de generación en generación. Piensa en esto, hermanos. Moisés es el escritor del Génesis, del Éxodo y de los 5 primeros libros de la Biblia. Así que cuando Moisés está hablando de Dios como el refugio de generación en generación, está pensando en cómo Dios bendijo a Adán a pesar de su pecado, cómo Dios bendijo a Moisés, a Noé, cómo Dios bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a José, y a través de todas estas generaciones, ¿quién ha sido el proveedor? ¿Quién ha sido el misericordioso, el que guía, el que bendice a esta nación? Dios. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. La idea en este pasaje es que el Dios eterno, ¿sí?, no tiene principio ni fin. Nosotros nos comparamos a nosotros mismos con una montaña y vemos esa montaña que está ahí y nosotros vamos y venimos, generaciones vienen y generaciones van y esa montaña sigue ahí en pie. ¿Sí me explico? Pero aquí Moisés está diciendo, pues el Dios que hizo esa montaña, el que formó el mundo, el que existe por toda la eternidad, existe desde el principio y hasta el fin. Desde la eternidad en el pasado hasta la eternidad en el futuro, Él es el soberano. Y es el soberano no solamente porque Él existe. Nuestro Dios, el Dios de la Biblia, es existencia pura. Usted y yo existimos porque Él nos da la existencia, pero Él existe por sí mismo. En Dios, uno de sus atributos es que Él tiene la capacidad de existir por sí mismo. Usted y yo le debemos nuestra existencia a Él. Él no debe su existencia a nada fuera de sí mismo. Él es la fuente de la existencia. Él es quien da a todas las cosas existencia, ser y vida. Y este Dios glorioso que existe desde la eternidad, desde el siglo y hasta el siglo, sigue existiendo. De hecho, el nombre sagrado de Dios en el Antiguo Testamento implica esto. El nombre sagrado de Dios es básicamente, Dios es quien es. Dios es. Dios, mis hermanos, no está limitado por el tiempo. Él
existe por sí mismo. Y si algo existe fuera de Dios, existe porque Dios le dio la existencia. Entonces, nuestro primer punto es: Dios es soberano y creador de todo. Pero el segundo punto, empezamos a entrar más a nuestra propia relación. El segundo punto es soberano sobre la vida del hombre. En el versículo 3, Moisés dice: vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Este pasaje puede entenderse mal, y les voy a confesar, yo solía entender mal este pasaje. Porque cuando yo leía, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, yo pensaba que Dios estaba moviendo al hombre al arrepentimiento. De hecho, la segunda frase dice ahí, y dices, convertíos. Yo pensaba que estaba hablando de un llamado que Dios hace al arrepentimiento. Pero ya revisando mejor el pasaje y revisando algunas de las palabras que se usaron en el original hebreo, encontré que este pasaje no es un llamado al arrepentimiento, sino que este pasaje está estableciendo una verdad completa y absoluta del dominio soberano de Dios sobre la vida humana. Porque cuando dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, esa expresión que se tradujo quebrantado, ¿sabe lo que significa? Significa moler en polvo. Ahora, ¿algunos de ustedes han hecho salsa en un molcajete? ¿Sí? ¿Cuál es el uso que el molcajete tiene? El molcajete es una piedra pesada, ¿cierto? ¿Y usted qué pone? Pone ahí las cosas con las que va a hacer la salsa, los tomates, los chiles, y luego tiene otra piedra, ¿cierto? ¿Y qué hace con esa piedra? Empieza a apachurrar todo con el propósito de molerlo, deshacer todo, hasta que se haga completamente líquido o polvo, lo que sea. Eso es lo que este pasaje quiere decir. Lo que este pasaje quiere decir, mis hermanos, amigos que me escuchan, quiero que entiendan lo que estoy tratando de explicar. Cuando dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado, lo que está diciendo es, Él es soberano para definir y decidir en el momento en que el hombre regresa al polvo. Dios le dijo a Adán, polvo eres y al polvo volverás. ¿Quién decide el momento que tu tiempo ha terminado en esta vida? El Dios soberano. Ninguno de nosotros decidimos eso. Él es quien decide eso. Ahora, la poesía hebrea, ustedes entienden que los salmos son poesía, ¿verdad? La poesía hebrea está escrita en frases paralelas. A veces esas frases paralelas significan lo mismo, a veces significan ideas contrarias. En este caso, usted ve que en el versículo 3 hay dos frases que son iguales, paralelas. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, es decir, molido en polvo, y luego dices, convertíos. ¿Ves esa palabra que dice convertíos? No habla de convertirse en términos de arrepentirse, sino está diciendo, regresa. Y dices, regresa, hijos de los hombres. ¿Regresa a dónde? Regresa al polvo. Mientras Dios es eterno, soberano, sin principio ni final, desde la eternidad y hasta la eternidad Él sigue siendo, tú y yo estamos determinados por su soberano designio. Ni tú ni yo decidimos nuestra existencia. Tú no decidiste cuándo nacer, ni en dónde nacer, ni quiénes eran tus padres, ni quién era tu familia, no tomaste ninguna de esas decisiones. Ninguno de ustedes están vivos porque es la voluntad de ustedes vivir. Ninguno de nosotros estamos vivos porque es la voluntad de nosotros vivir. Hay personas que quisieran morir y están vivos. ¿Sí? Y hay personas que quieren vivir y están muriendo. Ninguno de nosotros somos soberanos sobre la vida. Es Dios quien dice, tu tiempo se ha acabado. Este es un salmo de sabiduría, ¿verdad? Hay sabiduría en entender esto. ¿Sabe por qué es importante entender esto? Porque la sociedad actual
le ha dicho al hombre que tú eres el soberano. Nuestra sociedad actual ha exaltado la voluntad del ser humano y con el lenguaje de los derechos, mis derechos, exige tus derechos. ¿Sí? La Constitución americana le dice al ciudadano, usted tiene derechos. La ley le dice al ciudadano, usted tiene derechos. ¿Sí? Los partidos políticos le dicen a usted, usted tiene derechos. El feminismo le dice a las mujeres, ustedes tienen derechos. Y nuestra sociedad se mueve en una dirección donde se le dice a las personas, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras. Tú eres soberano. Tú decides. Cosas que en nuestra sociedad habían sido establecidas claramente por una ideología, una moralidad cristiana o judío-cristiana, hoy en día no existen. ¿Sí? Hoy en día cosas que antes eran tan claras son tan maleables, como por ejemplo el género, ser hombre o mujer. Hoy en día ya no hay solamente dos opciones, hoy en día hay muchas opciones. ¿Sí? Puede ser varón, mujer, se puede ser combinación, se puede ser muchas cosas. ¿Y quién decide eso? ¿Quién toma esa decisión? ¿Qué te dice la sociedad? ¿Quién tiene la decisión? ¿Quién puede decidir qué hacer? Tú. Tú eres el soberano. Y en nuestro corazón, nosotros creemos que somos el soberano. Nosotros decimos, ¿yo por qué tengo que seguir a Dios? ¿Yo por qué tengo que hacer la voluntad? ¿Yo por qué tengo que buscarle? El básico pensamiento en nuestro corazón es este: yo puedo hacer con mi vida. ¿Qué cosa, hermanos? Lo que yo quiera, lo que me plazca. Es decir, nuestra sociedad ha caído, voy a usar un término, en un hedonismo moderno. El hedonismo es una filosofía griega en la cual el principio más importante de la vida es buscar el placer. Significa la gratificación personal, la satisfacción personal. Lo más importante en el mundo es que tú estés complacido. Si tienes una esposa y tu esposa no te complace, ¿cuál es la decisión correcta? Según la sociedad, pues búscate otra esposa, ¿no? Si tienes un esposo y tu esposo no te place, no te da las cosas que quieres, no te compra las cosas que quieres, o no te deja trabajar, o no te deja ser una mujer moderna, ¿qué debes hacer? Pues complacerte a ti misma y buscar otra persona que sí te plazca. ¿Quién es soberano? La sociedad te dice, tú eres soberano. Moisés tiene un gran problema con eso, porque Moisés nos dice, no, señoras y señores, tu vida no te pertenece a ti. Aunque la sociedad te diga que tú te perteneces a ti mismo, la Escritura dice que tú tienes un Creador que es soberano sobre tu vida. Y si tú no obedeces los designios de tal Creador, vas a estar en grandes problemas. Porque por mucho que tu orgullo te haga pensar que tú eres independiente, no lo eres. ¿Sabes lo que el COVID nos demuestra? Que nuestra fortaleza es nada. ¿Sí? Tu capacidad, tu inteligencia, sabiduría se acaba cuando estás en el hospital. ¿No? Somos frágiles creyéndonos fuertes. Vamos a seguir adelante. Moisés dice, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas. Bueno, algunos piensan y algunos hacen cálculos aquí. Dicen, no, es que 1000 años para Dios es un día y para nosotros. Y piensan que este es un asunto matemático. No, hermanos.
es una figura retórica en la que Moisés nos está diciendo esto. Tú te crees el soberano, considera esto, ¿sí? 1000 años para nosotros, ¿qué son? Mucho tiempo. Quisiéramos vivir 1000 años, ¿no? Pero para Dios, el tiempo no es nada. ¿Sabes por qué? Porque el tiempo es una creación de Dios y Dios no está sujeto al tiempo. Y esto es algo muy difícil para nosotros entender, porque nosotros vivimos en términos del tiempo. Nuestra vida gira en torno al tiempo, ¿sí me explico? Todo en nuestra vida tiene que ver con presente, pasado y futuro. Todo. Vivimos cada momento en esas dimensiones. Pero para Dios esto no existe. Para Dios no existe el pasado, ni el presente, ni el futuro. Porque Dios no está sujeto al tiempo. Entonces, para Dios, todas estas cosas, nuestras pequeñas arrogancias, nuestras pequeñas rebeliones, nuestras cosas, son cosas que para Él no pueden causar nada más que atraer su juicio sobre ti. Las otras dos maneras como Moisés señala esta brevedad, el hombre está sujeto a la soberana decisión de Dios respecto a la existencia. Moisés usa dos imágenes de veras realmente conmovedoras, los arrebatas como con torrentes de agua. Ahora piense usted cuando vienen esas lluvias tremendas, que caen esas inundaciones y de repente los ríos de agua empiezan a correr, y si es una inundación terrible, se va a llevar todo lo que se encuentre a su paso. Y dice que así es la vida humana. Dios la va arrebatando. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y la hierba del campo? Pues un poco más de tiempo. ¿Sí? Medio depresivo, ¿verdad? Pero todavía no he terminado la parte depresiva, así que sigan conmigo. ¿Están conmigo todavía o ya? Ok, algunos todavía están vivos. Punto 3, Dios es soberano sobre la justicia y el juicio. Aquí hay un problema. Tú tienes un soberano que te hizo, que te formó. Y este soberano tiene derecho sobre tu vida, te guste o no. En esta mañana puedes estar siguiendo los designios de tu propio corazón y puedes estar viviendo como si tú fueses tu propio soberano. Y esto no borra la realidad de que Dios es tu soberano. En el versículo 7 Moisés dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Con tu furor somos consumidos y con tu ira turbados. Furor significa el enojo de Dios. Y su ira, ¿sí?, es también el enojo y el juicio de Dios en contra de nosotros. ¿A causa de qué? A causa de nuestros pecados. Y tú puedes decir, yo no soy un pecador. La Escritura dice que todos somos pecadores. ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura dice que todos somos pecadores? Bueno, déjame ponértelo de esta manera. En primer lugar, hacemos muchas cosas para desobedecer la ley de Dios, ¿cierto? Pero no voy a entrar en todos esos detalles. Déjame hablarte del más grande de los mandamientos. ¿Cuál es el más grande de los mandamientos? El más grande de los mandamientos es amar a Dios con todo mi corazón, mi alma, mi mente y mis fuerzas. Significa que amo a Dios por encima de todo. Significa que la razón por la que vivo, la razón por la que actúo, todo lo que hago, lo hago movido por mi amor por Dios. Y si tú no has vivido tu vida de esa manera, has desobedecido el más grande de los mandamientos. Y por lo tanto, el furor de Dios está contra ti. Y Moisés está diciendo, ¿sabes cómo ves el furor de Dios en tu vida? Moisés dice, porque el furor de Dios nos consume. Su ira nos turba. Queridos hermanos, la vida es un tiempo breve. Un poeta uruguayo, que por cierto era ateo, dijo esto. Dijo que la vida es un puente entre dos muertes. Dijo, es un puente de dos muertes, de la muerte a la muerte, y es un puente.
Lo que él trataba de decir es que es de la nada a la nada. A fin de cuentas era un ateo. ¿Sí? Pero Moisés está diciendo, no es un puente de la nada a la nada. ¿Sí? Pero tu vida está declinando. Nuestro tiempo va en cuenta regresiva. Por supuesto, cuando un niño nace y cuando lo vemos desarrollarse y va creciendo, la idea es, bueno, esos niños están avanzando y tienen mucha vida por delante, ¿cierto? Pero en realidad, si lo piensa, desde el momento que nacemos, ¿qué ocurre? Tenemos un tiempo que Dios nos ha asignado y ese tiempo va consumiéndose. Y ninguno de nosotros sabemos cuándo ese tiempo se va a acabar. A algunos Dios les da más, a otros menos. ¿Sí? Pero cada día cuando te levantas en la mañana y ves una nueva arruga, una nueva cana, ¿sí? Y ves que las partes del cuerpo se empiezan a caer y ya no están en su lugar, y tu figura atlética, que antes era tu motivo de orgullo, hoy ya es como, ¿cómo lo escondo, verdad? ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Que nuestra vida está declinando. Moisés está diciendo, ahí miras el furor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios determinó que el hombre muera a consecuencia del pecado. ¿Entiende lo que quiero decir? La muerte es la consecuencia de la pecaminosidad del ser humano. Ningún ser humano va a escapar de esto. En el versículo 8 dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Queridos hermanos, cuando Dios nos mira la realidad de nuestra vida. Fíjate bien lo que te quiero decir, porque en esta mañana muchos de nosotros confiamos en ciertas cosas. Muchos de nosotros confiamos en que hemos estado en la iglesia por mucho tiempo. Muchos de nosotros confiamos en que sabemos mucho de la Biblia o que hemos oído a grandes predicadores. Muchos confiamos en que fuimos a un seminario bíblico y estudiamos. Muchos confiamos en muchas cosas. Pero ¿sabes lo que Dios mira? La verdad de lo que hay en tu corazón. No las apariencias, sino la verdad. ¿Ves la segunda frase? Aquí dice, nuestros hierros, pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Sabes lo que esa palabra hierros significa? Significa los pecados secretos, las cosas hechas en oculto. Un hierro en español, un hierro es como errar al blanco, es como no dar exactamente, es como si tiras una flecha y ahí está el blanco y le das un poquito a un lado, no diste exactamente en el centro, solamente un poquito. Y el Salmo dice que estos pecados secretos, Dios los mira, están delante del Señor. Ahora, es muy fácil señalar los pecados groseros, los que se ven, ¿no? En las iglesias siempre los favoritos pecadores son los borrachos, los inmorales, la gente que hace obras malas. Pero ¿qué de los pecados que ocurren en el secreto? Los pecados que ocurren cuando nadie te ve. Los pecados que ocurren en el secreto de tu cámara, en tu recámara, en tu cuarto, en tu teléfono, ahí en las redes sociales donde tienes tu password y nadie más puede entrar. ¿Qué de los pecados que están en tu corazón? Los pensamientos que nunca has compartido con nadie, pero que están ahí y Dios lo sabe. Todas estas cosas, mis hermanos, hacen que Moisés entre en un lamento sobre el juicio, ¿sí? Sobre el juicio de Dios. Versículo 9, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento. Qué cosa tan terrible, qué cosa tan espantosa, tan difícil que la vida se termine y se acabe y terminemos siendo solamente un pequeño pensamiento y a veces ni eso. ¿Usted recuerda a sus abuelos? ¿Usted recuerda a sus bisabuelos? ¿Usted recuerda a sus tatarabuelos?
¿Usted recuerda a los padres de sus tatarabuelos? Fíjese, esas personas hoy en día no son ni siquiera un pensamiento. En México, en el Día de los Muertos, la gente pone sus velitas y sus calaveritas para recordar ¿a quién? A los muertos, pero los tatarabuelos y los padres de los tatarabuelos, ya nadie se acuerda de ellos. Y Moisés dice aquí, acabamos nuestros años como un pensamiento, que nuestra vida sea efímera, que todo nuestro trabajo, en el libro de Eclesiastés, Salomón dice, qué cosa tan horrible, que te pases la vida trabajando, produciendo, tratando de lograr, y de repente todo lo que tienes lo pierdas y venga a ser nada. Qué cosa tan terrible que el ser humano esté limitado, que la existencia pase, aún las mejores personas del mundo terminan siendo nada. Y en la antigüedad había, en el ser humano, en el corazón del ser humano existe una hambre de inmortalidad. En la antigüedad los antiguos historiadores griegos, y entre los griegos había este pensamiento, ¿cómo un hombre mortal puede pasar a la inmortalidad? Y decían, por medio de actos heroicos. Entonces estas leyendas en las obras clásicas de los griegos, como la Ilíada y la Odisea, donde se nos habla de grandes héroes como Aquiles, Hércules y otros, son intenciones, es la intención de hacer que un personaje pase a la historia, porque eso le va a dar inmortalidad, pero ¿realmente eso da inmortalidad? Son solamente leyendas. La gente piensa que va a pasar a la inmortalidad por sus heroísmos, sus logros, sus riquezas. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Si usted ya pasó de los 30, de los 40, de los 50, usted entiende perfectamente lo que Moisés está diciendo aquí. ¿Sí? Queridos hermanos, estamos en libertad condicional. Esta vida es libertad condicional. Es una prueba. Estamos a prueba. El santo Dios, el soberano creador, te puso en este mundo para probarte y darte una oportunidad. Cada día que pasa es una nueva oportunidad, pero cada día que pasa sin que tú reconozcas al soberano es una oportunidad perdida. Y quizá no habrá otra oportunidad. Por eso Moisés concluye esta porción diciendo en el versículo 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Es decir, ¿cuál es la respuesta adecuada de seres humanos como usted y como yo ante este Dios todopoderoso, glorioso, santo y que además me está señalando como culpable y está trayendo su juicio sobre mí y lo veo cada día en la manera como mi cuerpo y mi vida declina? Moisés dice, la sabiduría es esta, entiende la indignación de Dios y ten temor de Él. Por eso la pregunta, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación? Es decir, ¿quién puede estimar? ¿Quién puede considerar? ¿Quién puede considerar lo terrible del juicio de Dios como para volverse en arrepentimiento y en temor y decir, Señor, ten misericordia? Queridos hermanos, una de las tragedias, a mí me parece que la tragedia más grande del COVID hoy no es la gente que ha muerto. Por supuesto es una tragedia que mucha gente muera. Más de 300,000 personas, los científicos están estimando 500,000 de personas para el verano. Por supuesto es una tragedia. Pero ¿sabe cuál es la tragedia más grande? ¿Sabe cuál es la tragedia más grande? Que las vacunas lleguen y la gente recupere su salud sin arrepentirse. Que la gente pase por la enfermedad y no entienda que Dios está tratando de enseñarnos que la vida es frágil y que dependemos de Él. Siempre tengo en mente esta imagen del Apocalipsis, donde dice que Dios libera los juicios sobre el mundo
Y entonces el sol comienza a quemar a las personas. Y dice, y la gente, en lugar de volverse en arrepentimiento para con Dios, comenzaron a maldecirle. Es terrible pasar por situaciones donde es obvio que Dios está mostrándonos su misericordia en enseñarnos nuestra fragilidad. Porque solamente hay dos opciones, y voy a ir a la última parte. La última parte es la oración. Voy a ir más rápido. ¿Okay? Si está preocupado por el tiempo, ya casi voy a terminar. Pero solamente tenemos dos opciones, y aquí le va. ¿Puede usted pasar la era del COVID saludable? Nunca se enfermó, o se enfermó y se curó, o tuvo la vacuna, todo pasó. Y no se arrepintió. Y siguió viviendo su vida creyendo que usted es el soberano. ¿No se dio cuenta que fue la misericordia de Dios la que le guardó de la enfermedad? ¿No se dio cuenta que fue la misericordia de Dios quien le permitió recuperarse? ¿No se dio cuenta que fue la misericordia de Dios que le dio acceso a una vacuna para que usted pudiera estar saludable? Y habiendo recibido todas estas bendiciones de Dios, nunca se volvió para agradecerle. Su corazón se llenó de soberbia y se volvió contra su Creador y vivió siempre pensando que usted se debía a sí mismo todas estas cosas. ¿Sabe lo único que le espera en la eternidad? Lo único que le espera es una horrible expectación de juicio, la ira de Dios. Y no lo va a poder sufrir, porque una eternidad de sufrimiento no será suficiente para aplacar el enojo de Dios. Pero podría yo haber pasado por la era del COVID y enfermar, a lo mejor incluso morir. Pero si yo me he vuelto en el temor de Dios a buscarle a Él, y si he experimentado su misericordia, voy a entender lo que los salmos también me enseñan, que mejor que la vida es la misericordia del Señor. Ahora mire cómo ora Moisés. Aquí está la oración, y esta es la oración que quiero que hagamos para terminar, ¿ok? En base a todas estas cosas, ¿cuál es la oración? En el versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar nuestros días. Nuestro tiempo está contado, ¿sí? Y si nuestro tiempo está contado, ¿qué es lo que debemos invertir nuestro tiempo? En traer sabiduría. Enséñanos a aprender, Señor, lo que es importante. Dedicamos nuestra vida a lo que no es importante, ¿sí? Muchos de ustedes, lo digo con respeto, no lo digo para ofenderles, pero muchos de ustedes no tienen en su corazón buscar a Dios. ¿Sí? Buscamos otras cosas. Por supuesto, las cosas materiales, el trabajo, son cosas que ocupan nuestra vida. Y aquí dice, cuenta tus días y trae al corazón sabiduría. ¿En qué consiste la sabiduría? ¿Entiende? Dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor del Señor. Entiende que el soberano es Dios, no tú. Segundo, entiende que estás bajo juicio. Y entiende que si no resuelves este asunto, va a ser para tu mal. Eso trae sabiduría a tu vida. Dile al Señor, Señor, ayúdame a ser sabio. La segunda oración, versículo 13. Vuelve, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Déjeme leérselos con una traducción un poquito distinta para entenderlo mejor. En el versículo 13, regresa, oh Señor, ¿hasta cuándo? Esa expresión que dice vuelve se puede traducir como regresa. Es la misma expresión que Dios usa cuando le dice al hombre, vuelve al polvo. Aquí es el hombre diciéndole al Señor, Señor, regresa a mí. Lo que el hombre le está diciendo es, Señor, ven tú. Lo que el hombre está clamando en esta oración, lo que Moisés está diciendo es, lo que tú necesitas es a Dios mismo. Búscalo a Él, pídele a Dios que Él se revele a ti, que se muestre Él a ti. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo?
Y aplácate, esa expresión que se tradujo aplácate, se puede entender mejor. Y ten compasión de tus siervos. La única oración real, hermanos, que ustedes y yo podemos hacer delante de Dios es una oración por misericordia. No te acerques pensando que tú eres bueno y que mereces que Dios te premie. Nunca. Porque no existe hombre que sea suficientemente bueno como para recibir de Dios un premio. Nunca le pidas a Dios, nunca vengas y digas, oh Señor, yo soy mejor que otras personas. Híjole, ten cuidado con eso. Porque si haces eso, Dios te va a juzgar. La única oración que cabe es esta: Dios, ten compasión de mí. Soy pecador, te he fallado, he roto tu ley. Mis pecados están delante de ti. Aún las cosas más insignificantes, que yo considero más insignificantes, son grandes y están delante de ti. Ten misericordia. Entonces, oración número 1, ayúdame a aprender las lecciones que la brevedad de mi vida me enseñan. Oración número 2, ten compasión. Oración número 3, 14, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Esta palabra misericordia es la gran palabra del Antiguo Testamento, es la palabra que habla del amor de Dios para con su pueblo, un amor que está basado en pura gracia. De mañana sácianos de tu amor y cantaremos y nos alegraremos. Queridos hermanos, esta es la solución a la brevedad de la vida. Si el problema es que Moisés se está lamentando porque la vida es breve, la respuesta está en esta oración. Porque cuando la misericordia de Dios está sobre ti, cuando la misericordia de Dios está sobre tu persona, entonces tienes una esperanza que te hace permanecer para la eternidad. Recuerde otra vez lo que el Señor Jesucristo le dijo a Marta cuando su hermano Lázaro había muerto. Y estaba ella llorando desconsoladamente. Y el Señor le dijo, Marta, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahí es donde se resuelve este problema de que la vida humana es breve y transitoria. Aquel que cree y que se ha vuelto y ha recibido la misericordia de Dios, permanece para siempre. Tal cosa como la inmortalidad es una realidad en el corazón y en la vida de aquellos que han recibido la misericordia de Dios. Pero para recibir la misericordia de Dios tienes que humillarte. No puedes recibir la misericordia de Dios pensando que tú eres soberano. Versículo 15. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos mal. Es correcto pedirle al Señor que nos libre de las aflicciones. Es correcto decirle, Señor, me siento mal, estoy triste. Queridos hermanos, el dolor es real. Si usted está enfermo, si usted está en cama, si usted está sufriendo en este momento, traiga su ansiedad, traiga su necesidad, traiga su preocupación delante del Señor y dígale, Señor, líbrame. Está bien, es correcto, honramos a Dios. Cuando presentamos nuestro sufrimiento delante de Él y lo hacemos de manera genuina, no diga, oh, yo soy muy fuerte como para sufrir, o yo soy muy espiritual, yo no sufro. No, hermanos. Es correcto orar. Versículo siguiente, me encanta. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. ¿Qué está pidiendo aquí Moisés? Moisés está diciendo, Señor, quiero ver la gloria de tu obra en mi vida. Oh, hermanos, no existe oración más preciosa. No existe oración más gloriosa, no existe oración más perfecta. No puedo pensar de qué manera más sabia orar. No le pida al Señor más riquezas, no le pida al Señor la solución de sus problemas, no le pida al Señor que le dé más de lo que ya tiene. Pídale al Señor la capacidad de ver la obra de Dios en su vida. Bienaventurado el varón, porque cuando la bendición, la obra de Dios es evidente en nuestra vida, mis hermanos, wow, no importa lo que venga, riqueza, pobreza, enfermedad, salud, no importa. Poder ver la mano de Dios obrando en nosotros es un sentimiento de profunda seguridad, gloria, amor, tranquilidad. Porque aquellos que están en Cristo,
aquellos que son bendecidos por Dios, nada les puede arrebatar este sentimiento de esperanza. Dice el apóstol, ¿qué nos puede arrebatar del amor del Señor? Pero dice el versículo, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria, ¿sobre quién? Está hablando de las siguientes generaciones. Está diciendo, Señor, yo quiero ver tu obra en mi vida y quiero ver tu obra ¿dónde? Sobre mis hijos. ¿Sabe qué, hermano? Esta es mi oración cada día por mis hijos. Esta es mi oración, ver la obra de Dios en mis hijos. Sí deseo que mis hijos prosperen, sí deseo que mis hijos se eduquen y tengan una buena vida, pero más que todas estas cosas, quiero ver la obra de Dios en la vida de ellos. En este nuevo año, en este año que termina y en este año que comienza, ¿no sería buena idea comenzar a orar de esta manera? ¿No sería buena idea comenzar a decirle al Señor, Señor, que aparezca en tus siervos tu obra? Déjanos verla. Danos la fe y la capacidad de entenderla. Un par de cosas más y terminamos. Versículo 17. Sea la luz de Jehová, nuestro Dios, sobre nosotros. La bendición de Dios resuelve la fragilidad de la vida humana. La bendición de Dios, la luz, la palabra que se tradujo luz aquí es la belleza del Señor. Queridos hermanos, ¿dónde se encuentra el deleite de tu corazón? Tú estás pensando que el deleite en tu vida, la alegría en tu vida se encuentra en las cosas de este mundo. El Salmo dice, mira la belleza del Señor, porque la belleza del Señor es un don inagotable que no te va a añadir dolor. Y por último dice, y la obra de nuestras manos confirma. Ahora, yo pienso que esto está escrito un poco mal en el español, porque esta es una oración, parece una afirmación, pero realmente lo que Moisés está diciéndole a Dios es, Dios confirma la obra de nuestras manos. Eso es lo que Moisés está diciendo. Confirma la obra de nuestras manos, Señor. Fíjese bien, ¿qué es lo que Moisés está pidiendo? Está pidiendo que Dios derrame bendición sobre nuestras obras. El dilema de Salomón en Eclesiastés, de qué me sirve trabajar si lo que hago todo se va a quedar aquí. ¿De qué me sirve laborar y cómo se dice, y acumular muchas cosas si todo se va a quedar aquí? Bueno, aquí está. ¿Quieres que tus obras permanezcan para la eternidad? Pídele al Señor que confirme tus obras. Déjame darte un ejemplo. Déjame dar algunos ejemplos. Yo sé que ya es un poquito tarde, voy a terminar ya. Pero déjenme darles un par de ejemplos. Hay dos madres. ¿Cómo puede una madre vivir y pedirle al Señor que sus obras permanezcan para la eternidad? Hay dos madres. Una madre le enseña a sus hijos que ellos son el centro del universo. Tú eres muy lindo, muy bonito. Te voy a proveer todo y te voy a dar todo. ¿Sí? Y nunca te dejes de nadie porque tú eres el mejor. Probablemente esos jóvenes van a crecer para tener una profesión y hacer algo bueno en la vida, tal vez. Pero existe otra madre que está enseñándoles a sus hijos el temor de Dios. ¿Sabe cuál de estas dos mujeres está obrando para la eternidad? La madre que le enseña a sus hijos el temor de Dios. Antes las iglesias cristianas tenían grupos de oración. Casi la mayor parte de estos grupos de oración eran mujeres ancianas, mujeres que oraban por la iglesia. Recuerdo que el gran predicador inglés Spurgeon tenía un grupo de mujeres que oraba por él, mientras él estaba predicando sus sermones, ellas estaban orando por él. Qué gloria que el ministerio de la mujer era tan fuerte, tan glorioso, que las oraciones de estas santas mujeres sostenían el ministerio de la iglesia. Hoy en día esto no existe. Hoy en día nuestras mujeres están preocupadas por otras cosas. Su mente y sus corazones están en otros lugares. Si usted es un hombre trabajador,
qué bueno. Si desea prosperar económicamente, gloria a Dios. Si le va bien, gloria a Dios, qué bueno. Debe trabajar, trabaje duro, trabaje con todas sus ganas, trate de prosperar lo más que pueda, haga lo mejor. Pero si todo lo que usted hace es gastar su dinero en usted y en los suyos, esto no es sembrar para la eternidad. ¿Sí? Si todo lo que hace es gastarse su dinero en usted, su esposa y sus hijos, eso no es sembrar para la eternidad. El Señor Jesucristo dijo, haz tesoro en el cielo, donde la orina y el pollín no pueden destruir. Y el apóstol Pablo dijo, si alguno robaba, ya no robe, sino trabaje con sus manos. ¿Para qué? ¿Para qué dijo el apóstol que trabajen con sus manos? ¿Quién recuerda esto? ¿Trabaje con sus manos para qué? ¿Para que tenga que comer? No, eso no fue lo que dijo. Dijo, trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Tiene usted posesiones materiales? Inviértalas en la eternidad. Aquí es la manera como Dios confirma nuestras obras. Y no importa qué insignificante pueda usted o yo ser. La persona más insignificante viviendo para la gloria de Dios puede hacer una diferencia en este mundo. ¿Sí? Si vivimos para la gloria de Dios, podemos manifestar que la obra de Dios, la obra de nuestras manos, permanece. Pues, ¿cuál es la enseñanza de hoy? Volvernos al Señor. ¿Quién es el soberano? Dios, no nosotros. Vamos a orar, hermanos. Cierren sus ojos, por favor. Señor, te agradecemos en esta tarde por la oportunidad de estar juntos, por la enseñanza de tu palabra. Gracias que a través de tu palabra nos enseñas y nos instruyes. Es necesario que nosotros podamos entender nuestras limitaciones, quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Moisés nos ayuda a entender que solo hay un soberano y no somos nosotros, eres tú. El soberano ni somos nosotros, ni es el gobierno, ni es un país, ni es un presidente. El soberano eres tú. Así que venimos delante de ti con humildad, haciendo estas oraciones, pidiéndote que nos des sabiduría para entender estas cosas, pidiéndote que nos recibas en tu misericordia, que tengas compasión, que produzcas en nosotros el gozo de tu misericordia, pidiéndote que nos ayudes en nuestras aflicciones cuando sufrimos, pidiéndote, Señor, que podamos ver la obra tuya en nosotros. Actúa tú en nosotros y en nuestros hijos. Que se vea la marca y el testimonio de tu gracia y de tu amor, el amor del pacto que se vea en nosotros. Y que confirmes la obra de nuestras manos. Porque somos personas que aunque vivimos y laboramos en este mundo, vivimos para la eternidad. Señor, te agradezco por mis hermanos. Bendice esta congregación. Permite, Señor, que en las próximas semanas podamos juntarnos con todos nuestros hermanos que hoy no pudieron estar aquí. Y que esta iglesia, Señor, en los próximos meses pueda ser transformada y cambiar en la manera de actuar. Y que todos vengamos en unidad, Señor, para servirte. Y que hagamos una obra, Padre, que sea claro y evidente que tú estás en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada familia. Te pido no solo por los adultos, sino por sus hijos, por los jóvenes, por los niños, por cada uno, Padre. Permite que esta iglesia podamos alcanzar con el Evangelio a todos. Te pido, Señor, que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu bendiga y guarde a cada uno de los creyentes en fidelidad y en fe. Protégenos también, Señor, de las acechanzas del enemigo y de los problemas y las situaciones de salud que hay en el mundo. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie y nos despedimos con un canto, ¿sí?
Salmo 90. Muy bien, pues vamos a cantar el Salmo 90 para despedirnos, así como... Oh Señor, refugio nos has sido de generación a generación. Oh Señor, refugio nos has sido de generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, tú eres Dios. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Buenas tardes.